Bienvenidos a nuestro Instituto de Evangelismo Virtual. Aunque no lo podamos creer, el último módulo del año 2022. Quisiéramos felicitar a cada uno de ustedes, en especial a cada uno de nuestros pastores que con tanto esfuerzo han motivado a la congregación, a los líderes de cada iglesia para que sean parte de este canal de capacitación, de entrenamiento, para que la bendición y la misión continúe siendo próspera en este hermoso territorio. Hoy tendremos al doctor Ronald Costa. Nos va a hablar acerca de cultura de pequeños grupos, iglesia célula, miembro y discípulo célula. ¿De qué estaremos nosotros aprendiendo hoy? No se retire, le damos la bienvenida al doctor Ronald Costa desde la ciudad de New Orleans, que trae bendición para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Gracias, Pastor José Antonio Pagán, por esta oportunidad de poder expresarnos y de poder tener este seminario tan importante para el crecimiento de la iglesia. No solamente en nuestra área, sino es algo que ayuda a la iglesia en forma general. El seminario de grupos pequeños, muchos hemos tenido, hemos oído, hemos hablado de ello. Creo que en la mayoría de las iglesias hemos tenido bastante sobre esto de grupos pequeños. Y hoy vamos a hablar acerca de los grupos pequeños como un manual básico, el ABC de esto, para poder entender el por qué debemos hacer los grupos pequeños. En primer lugar, lo que tenemos que aprender es que es un método de crecimiento de iglesia. Y para que las iglesias puedan crecer, nosotros debemos depender completamente de las manos del Señor. Así que los grupos pequeños, como dice aquí, pequeños comienzos, van a tener grandes resultados. El éxito de los grupos pequeños depende directamente de la obra del Espíritu Santo, de lo que Dios envía a través de su Hijo a cada uno de nosotros para poder tocar nuestras manos y poder servirle. Así que el servicio de los grupos pequeños es un programa que viene directamente de Dios. Y para tener éxito hay dos elementos básicos. Número uno, parar nuestro camino y empezar a arrodillarnos ante nuestro Dios y poner la palabra de Dios como centro, no solamente de nuestro corazón, de nuestra mente, sino en el centro de nuestras iglesias. Que Dios, que al poder estudiar juntos este tema, podamos alcanzar los objetivos que tenemos por delante. Siempre he dicho que el verdadero éxito tiene 4 cosas. Número 1, la clave del éxito, aún de la parte espiritual, depende de estas 4 cosas. Anótenlo. Número 1, orar. Número 2, orar. Número 3, orar. Y número 4, algunos dicen orar. No, hay que trabajar. Porque hacemos exactamente lo contrario. Trabajamos y oramos cuando necesitamos. Hermanos, si tenemos una actitud de oración constante, les voy a asegurar que las 3/4 partes que nosotros en constante comunicación con Dios, esa poca parte de trabajo tendrá más efectividad que estar trabajando y poco orar. Porque cuando oramos más, es Dios quien hace la obra. El éxito está asegurado para la iglesia, porque Dios está al frente de ello. Así que éxito es lo que queremos, es lo que hablamos. Dice el Camino a Cristo en la página 101, el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo y sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro, pierden lo esencial de la oración y ya no tienen estímulo para la devoción. Así que orar y trabajar es el método de Dios para que nosotros podamos ser efectivos. En este momento nos vamos a conectarnos con la palabra de Dios para entender este proceso de crecimiento de iglesia. Los grupos pequeños traen gran... Es verdad, muchos hemos tenido grupos pequeños. Vamos a ver las causas, vamos a ver los problemas que han surgido, vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver qué es lo que dará realmente el éxito completo, aparte de lo que dijimos, en la parte que nos toca a nosotros de trabajar con fervor
en Cristo Jesús. Vamos a ver la misión y propósito de la iglesia. Tenemos que tener bien en claro cuál es la misión y el propósito de la iglesia. Así como esas manos están presentando la cruz de Cristo, el propósito es exaltar la cruz de Cristo para que el mundo sea iluminado con el fundamento de nuestra salvación. Cristo murió por nosotros y Cristo vendrá, intercede por nosotros y Cristo vendrá a salvarnos a cada uno de los que estamos trabajando. La misión prioritaria de la iglesia es extender una cuerda a aquellos que están en el precipicio. Esa es la misión prioritaria de la iglesia. Y por eso nosotros debemos aprender métodos nuevos, métodos tal vez de adaptar algunas cosas. Dice que Dios utilizará métodos que nunca diferente a lo que estamos haciendo según el servicio cristiano. Pero la misión en nuestra mente debe ser prioritaria de la iglesia, es salvar a aquel que está caído, levantarlo con la cuerda del evangelio y poder llevarlo a Cristo Jesús. Así que la iglesia, como dice Hechos de los Apóstoles, página 9, es el medio señalado por Dios y tú eres la iglesia. Así que tú eres un medio señalado por Dios. ¿Para qué? Para la salvación de los hombres. Fue organizada para este modelo de grupos pequeños pueda hacer, o células integrales pueden hacer del trabajo misionero una gran bendición. Vamos a ver cómo se desarrolla el crecimiento natural de la iglesia. Para que podamos saber, ya sabemos cuál es la misión de la iglesia. Vamos a ver cómo se desarrolla el crecimiento natural de la iglesia. Realmente, ¿por qué tenemos tantas dificultades con el crecimiento de la iglesia? Si ustedes ven este cuadro, que ha sido expuesto en muchos lugares, a través de seminarios y demás, ahí vemos cómo el pastor, los ancianos están tratando de empujar la iglesia hacia un crecimiento. Pero hay un problema grave. Ustedes ven que hay ruedas muy buenas arriba del carro, pero están empujando a veces con ruedas cuadradas. Muchas veces no entendemos por qué las cosas no funcionan. Por eso tenemos que analizar qué es lo que hace que crezca una iglesia. Por eso tenemos dificultades, porque quizás estamos usando métodos incorrectos, formas incorrectas para poder hacer crecer la iglesia. Pero hay una salida. Dios siempre da una salida a cada situación. Lo importante es poder estar trabajando en el Señor y Dios hará que en esa marcha tú y yo podamos poner lo que es correcto para el crecimiento. Lo primero que tenemos que abandonar en el desarrollo natural de la iglesia son los programas concebidos por los hombres. El racionalismo, mis hermanos, es lo que el hombre cree que puede hacer sin Dios. Razonar, a veces el racionalismo ha impregnado nuestras iglesias, en nuestros hermanos. Dios dice, pero se puede hacer de esta manera. No, tenemos que razonar cómo Dios hace crecer la naturaleza. Así que abandonemos aquellos programas concebidos por el hombre y volvámonos en este momento a los principios divinos de crecimiento. Estos son basados en el principio biótico, cómo nace en la naturaleza todas las cosas. Y es ahí donde está la clave para que nosotros podamos crecer. Porque estamos hablando de crecimiento y este es uno de los métodos más importantes del crecimiento, los grupos pequeños. Saben, muchos conceptos de crecimiento de iglesia se quedan a flor de la tierra, por así decirlo, fijando la vista solo en la cantidad de frutos, sin ver las raíces que producen mucho fruto. Queremos cantidad, pero no sabemos muchas veces las raíces, la calidad de esas raíces. Y es ahí donde está el secreto del verdadero crecimiento, especialmente cuando trabajamos con grupos pequeños para no fracasar. La diferencia entre el desarrollo natural de la iglesia y los criterios actuales de crecimiento de iglesia es que se rechaza el pensamiento pragmático, técnico, institucional, programas y métodos actuales de crecimiento de iglesia. No usa el criterio cuantitativo de cantidad como base, sino más bien el cualitativo de calidad como clave del desarrollo de la iglesia. El objetivo es liberar el automatismo de crecimiento con lo que Dios mismo edifica su iglesia. Trata de visualizar ese algo que le está impidiendo crecer. Mire, la iglesia es un organismo vivo porque Dios
la instituyó como un organismo vivo. Y todo organismo vivo no solamente se reproduce, sino también crece. Si algo impide el crecimiento es porque o está enfermo o alguna situación que debemos saber cuáles son las raíces de esto para poder curarlo o poder sostenerlo. Así que se ha usado varios modelos. El intento de aplicar nuestra propia situación al programa de la iglesia que ha tenido éxito. Por ejemplo, el modelo de imitación. Muchas iglesias dicen, bueno, en la iglesia A le fue bien con los grupos, o le fue bien con evangelismo, o le fue bien con el programa de dones espirituales, o le fue bien con diferentes tipos de programas. Así que hagan como nosotros y ustedes van a tener éxito. Así que lo que se hace, el modelo de imitación, generalmente caemos en ese modelo. Hagan como nosotros y ustedes tendrán un éxito. No siempre es así, porque cada iglesia tiene sus propias características o su propio carácter. Las iglesias se conoce su carácter por los pioneros. Si los pioneros fueron evangelistas, si los pioneros fueron líderes espirituales que salían a hacer evangelismo, esa iglesia seguirá por mucho tiempo ese mismo modelo. Si la iglesia nació mal por problemas y demás, entonces tendrá que cambiar y buscar la ayuda de Dios. Pero el modelo de imitación, no siempre lo que sucede en una iglesia que funciona va a funcionar en la tuya, porque somos diferentes. Cada iglesia, inclusive cada pastor es diferente. Por eso necesitamos saber dónde colocar a uno de los pastores que tienen ciertos dones para ciertas iglesias. El principio que vamos a utilizar para el crecimiento de la iglesia, aparte del tema de los grupos pequeños, es el principio de abstracción. Usando los principios. En tantas iglesias, como dice aquí, se usan estos principios. Y nosotros lo que hacemos es individualizar, y tomando de esos principios podemos hacer un modelo de acuerdo a las características de nuestra iglesia. Es allí donde está el trabajo pastoral, es allí donde está el trabajo de cada uno de los líderes. Así que el principio de abstracción es el examen de iglesias grandes y pequeñas. Vemos lo que funciona en diferentes iglesias para descubrir elementos universales de crecimiento a nuestra propia iglesia, saber cuáles no se pueden aplicar en forma general a todas las iglesias y saber cuáles funcionan en nuestra iglesia. Por eso la iglesia es un experimento. Así que bienvenidos al experimento dado por Dios de los grupos pequeños. Uno de los proyectos más abarcantes que podemos ver fue el de Christian Schwartz y su equipo realizado el estudio que se convirtió en el proyecto de investigación más extenso jamás realizado sobre las causas del crecimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que las iglesias en crecimiento hacen realmente en forma diferente? Así que se investigaron 1000 iglesias en 32 países y 5 continentes, las que más crecían en ese boom del crecimiento. Así que él sacó varios principios, se descubrieron muchísimas cosas que pueden hacer en diferentes iglesias, pero él sacó la esencia de lo que realmente hace crecer una iglesia. Y es por eso que al repasar estas 8 características cualitativas, no de cantidad, sino la calidad de las raíces que hacen crecer, ahí tenemos los 8 principios. Un liderazgo capacitador, número 1. Ministerio según dones, número 2. Espiritualidad contagiosa. Yo no tengo tiempo de dar toda la clase sobre esto. Estructuras funcionales, culto inspirador, y aquí sí, voy a dedicarme a esta sexta, que son células integrales o grupos pequeños, focos de luz, como usted le llame, o la iglesia celular. Y el evangelismo según necesidades y relaciones afectivas. Estos 8 elementos tienen que estar juntos para crecer una iglesia. Es mi gran anhelo ver una iglesia que trabaje con estos 8 elementos en forma coordinada. Y ojalá que la podamos aplicar, pero hoy vamos a dedicar a uno de esos elementos, que son células integrales. Dice Schwartz en su investigación que los grupos celulares son el pilar, escuchen bien, el pilar principal del crecimiento de la iglesia. Cada uno de estos elementos ya fue inspirado hace 170 años por nuestra hermana Elena G. de White.
Todas estas características del liderazgo, capacitador, evangelismo, todo ha sido ya expuesto en nuestros libros en la iglesia. Y ella también habla acerca de los grupos pequeños. Dice Christian Juar que si tuviéramos que señalar uno de los principios como el más importante, no cabría la duda que este sería la multiplicación de grupos celulares. Los grupos celulares son el pilar principal del crecimiento de la iglesia. Los investigadores confirman que mientras mayor sea una iglesia, más importante es resulta el trabajo de los grupos celulares para que se pueda continuar con el crecimiento. Así que iglesias pequeñas también pueden hacerlo como iglesias grandes. Hay consejo apropiado para ambas, pero es el pilar principal. Dios permita que podamos a través de este pilar crecer en las demás cualidades de calidad o los demás ítems que tenemos para el crecimiento. Los grupos celulares son el pilar principal de la iglesia porque nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se dedican las células a resolver a las verdaderas cuestiones y necesidades de sus miembros en forma integral? Muy bien. Los cuadros nos indican que el tema de grupos pequeños está fuertemente relacionado en un crecimiento cualitativo y cuantitativo. Es ahí donde podemos, lo que apuntamos, tanto la calidad como la cantidad. Este ítem de las células integrales o grupos pequeños forma ambos lados, el crecimiento cualitativo y el crecimiento cuantitativo. Los grupos de celulares son el pilar principal de la iglesia. Vamos a dar algunos pasos prácticos para formar los grupos. Dice, forme líderes. Preste atención al principio líder-aprendiz. Es todo un seminario. Asegúrese que los líderes de los grupos pequeños celulares están formados para desempeñar la labor. Cuide a los líderes. Lo más importante es conseguir un liderazgo efectivo. Es allí donde tenemos que tener la sabiduría, conocer los dones integrales de cada uno para poder ponerlo en su lugar. Fomente la multiplicación en forma planeada. Deje inclusive morir algunos grupos. Y usted dice, ¿pero cómo morir algunos grupos? Sí, hay que dejar morir, pero algunos grupos, porque ya cumplieron su función. Mira, algunos grupos dejan de existir porque ya dieron hijos, nietos. Y si un grupo dio 20 nietos, ¿cuán feliz nos deberíamos sentir de que ese grupo descanse y todos los demás continúen? Utilice los recursos apropiados. Crea diferentes tipos de grupos. Analice su efectividad. Debemos saber, según Joel Kominsky, uno de los grandes escritores de grupos pequeños en este momento, si ustedes quieren tener material fresco, nuevo sobre grupos pequeños, busquen Joel Kominsky. Tiene un sinnúmero de libros. Lo recomendamos grandemente. Él dice, debemos saber que el método de Cristo para cumplir la misión es la organización de los grupos pequeños. Debemos sentir que el miembro de la iglesia ame y cumpla la misión de Cristo al establecer grupos pequeños como parte de la gran comisión. Simplemente en esta parte estoy analizando la importancia de los grupos pequeños. Pero la acción es muy importante. Comprender, motivar, ayudar, movilizar con el fin de organizar grupos pequeños de la iglesia debe ser una de nuestras prioridades. Vamos a ver algunos componentes básicos para formar los grupos pequeños. Número 1, amar. Involucre, escuchar y compartir el relato personal de cada uno. Ame a su gente, ame a los que le escuchan, ame a las personas, déles abrazos si es necesario, hábleles, aliéntelos, dejemos de hablar lo negativo, de lo malo que somos, ya sabemos que somos malos, debemos hablar acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús, de lo positivo. Utilicemos no el temor, utilicemos la fe o el temor. No, dice que el amor echa fuera el temor, debemos utilizar el amor de Dios para poder seguir progresando. Aprenda. Se consigue al estudiar juntos la Biblia y el espíritu de profecía. Aprenda. Cada día es un día nuevo para aprender algo. No
paramos hasta por la eternidad de aprender. Así que estos componentes son importantísimos para formar el grupo pequeño. Número 3, decida. Entraña las decisiones. Cuando yo forme un grupo, ¿qué haré con el grupo? Con el tiempo que estamos juntos, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuándo me voy a multiplicar? ¿Qué actividades voy a hacer? Es importantísimo la planificación de ello. El cuarto componente de los grupos pequeños, según Kominsky, es ¿cuál es el objetivo por el cual yo formé este grupo? ¿A dónde debo apuntar? ¿Qué es lo que el grupo va a hacer y cómo? ¿Cuál es la misión que tengo? Tenemos que formular una misión de iglesia, un propósito de iglesia, un statement, decir, vamos hacia aquí, hacer una planificación. ¿Cuál es el objetivo por el cual yo estoy formando este grupo? Y sobre todo, orar. Es algo que impregna la vida del grupo. En quinto, orar. Es algo que impregna la vida del grupo. Aprenda la oración del Padre Nuestro, clave para el crecimiento de la iglesia. Saben, una de las cosas que más hace crecer es el Padre Nuestro. No repetirlo como se lo repite como un loro. No, eso no. El Padre Nuestro tiene una fórmula para poder pasar tiempo y momento de calidad cuando cerramos nuestras puertas y pedimos acción a Dios. El Padre Nuestro no se trata de ti. Nuestras oraciones no se tratan de nosotros, no somos el centro de la oración. El Padre Nuestro tiene la clave para poder abrir los portales de los cielos. Mire, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. ¿Se refiere a ti o a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios, saber que nuestro Creador, que los nombres de Dios tienen significados importantes para nuestra vida. Si solamente recordáramos los nombres de Dios, pasaríamos horas y horas recordando. Hay cientos de nombres en la Biblia, apréndaselo. A mí me encanta el nombre Siquenú, Jehová nuestra justicia. Me encanta el nombre Rojí, Jehová mi pastor. Me encanta el nombre Shalom, que es el Dios de paz. Así apréndase los nombres, porque la oración es alabar a Dios. Luego haga los pedidos, danos el pan nuestro, y luego haga la oración de guerra, líbranos del mal. El Padre Nuestro, mis hermanos, tiene toda la clave para pasar no solamente un día, horas o noches enteras de oración, sino todo. Por eso, apréndase la oración del Padre Nuestro, la clave para el crecimiento cristiano. ¿De dónde yo aprendí a orar? Con este libro que se llama Secretos del Crecimiento de Iglesia, del doctor Yonggi Cho. Ya voy a hablar un poquito sobre él. Y esto es importante poder hacerlo. Vamos a uno de los conceptos antes de formar el grupo celular. Tenemos que aprender qué es la iglesia celular. Esta es la raíz. Recuerden que el crecimiento es biótico, la raíz. ¿Qué es? ¿Dónde está el fundamento del crecimiento? Si no tenemos esta raíz, no va a haber efectividad en los grupos pequeños. Por eso es importante analizar lo que es la iglesia celular. Tú eres una célula. Y las células vivas, si no están muertas o están dañadas o clonadas o lo que sea, siempre se reproducirán. Cada día que amanece, usted ha reproducido células que se han muerto. Cada día su cuerpo es diferente porque cada vez que usted se acuesta, mueren células y se reproducen para los mismos órganos. Por eso envejecemos y el pecado ha traído la muerte. Pero la iglesia celular es el fundamento para hacer los grupos. Antes de formar un grupo pequeño, haga una célula. Usted es la célula principal y usted tiene el potencial de poder crecer. La vida del cuerpo está en las células. Si las células mueren, el cuerpo se muere. Si las células tienen buena salud, el cuerpo tiene buena salud. Cuando las células se multiplican, el cuerpo crece. ¿Qué debemos hacer? Que cada célula pueda multiplicarse para la función que tenga. Los estudios nos dan un movimiento de la iglesia cristiana que es dada al reavivamiento, ha sido influenciada con un fácil acceso a la Biblia y a las reuniones de los creyentes en grupos pequeños. La primera forma para formar un grupo pequeño es usted. Una célula se puede reproducir. La clave de la iglesia celular es esta. Una célula tiene 7 etapas.
Nosotros tenemos que tener ciertas etapas para que poder reproducirnos y hacer otra célula igual. La división meiótica, número 1, es que dos cromosomas se separan, luego los cromosomas se hacen, se forma otra, se va separando la célula y esa misma información genética va siendo otra célula, ya son dos células, las dos se forman en cuatro, cuatro en seis, etc. Y ahí está la clave del crecimiento de la iglesia. Mire, todo lo que hemos estudiado del crecimiento de la iglesia se basa en esta fórmula. La clave del crecimiento de la iglesia en el principio biótico es esto: usted suma 1 y Dios multiplica. Eso es lo bíblico. Es ahí donde estamos. Usted no espere tener 200 células, no espere tener 200 grupos pequeños. Ahora tengo la bendición. No está en la cantidad. Los pastores que apuntan a grandes cantidades creyendo que tienen éxito se van a chasquear. Se trabaja 1 a 1. Es ahí. Tu única responsabilidad es formar otra célula, otro igual a ti, otro no semejante a ti, no igual, otro que pueda formarse. Para eso están los pastores, son los líderes siervos que están para formar nuevas células. Para eso están los líderes, que otros líderes también tengan. Usted suma 1, su mayor responsabilidad es sumar 1. Esa es la iglesia celular, pero Dios multiplica. Cuando usted suma 1, Dios multiplica. Mire, la Biblia lo dice claramente. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Mire, usted suma 1, usted planta una semillita. ¿Y cuántas semillas de maíz? Planta una semilla de maíz. ¿Cuánto maíz no da una semilla? Bueno, así comienza el verdadero grupo pequeño. Yo no creo mucho en grupos pequeños que se hacen o nosotros los formamos. Creo en la iglesia celular. Tú eres una célula y es ahí donde está la clave, porque tú puedes traer a otra persona y formarla. Mire lo que dice, y estos son los que fueron sembrados en la tierra. La semilla fue sembrada en la tierra, una semilla, y da fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Dios multiplica. 2 se forman 4, 4 se forman 6, 6 se forman 12, 12, 24. Ustedes saben que la estadística nos dice que somos 21 millones de adventistas más o menos dentro del mundo entero. Si nosotros hubiéramos solamente rescatado a nuestros hijos, si hubiéramos mantenido a nuestros hijos, seríamos el doble en este momento. Y saben que si nosotros cada uno nos dedicáramos a ganar 1 para que Dios multiplique ese 1, mis hermanos, serían en 30, 40 años, según las estadísticas, todo el mundo conocido conocería el Evangelio. Cuán importante es entender el principio biótico, porque Dios multiplica al 1. Miren, hay una experiencia que a mí me tocó el corazón en los años cuando la Biblia era expandida al mundo en las sociedades bíblicas. Un pastor presbiteriano de Inglaterra, se dedicó a un niño de 12 años. Todo un año le enseñó solamente todo lo necesario de la palabra de Dios. Lo entusiasmó para que sea un misionero. Solamente en ese año bautizó a una sola persona, a ese niño de 12 años. Lo llamaron y le dijeron, escúcheme, usted no tiene don pastoral porque usted no ha evangelizado. La palabra tiene que crecer en forma grande. Él solamente se cayó la boca, no dijo nada. Se fue frustrado, pensó que lo iban a sacar. Pero mis hermanos, esa semilla que allí sembró, no solamente tomó el corazón de ese jovencito de 12 años, sino que a los 18 y 20 años ese jovencito fue el primero que llevó a toda África el mensaje de Cristo Jesús y la salvación. Ese joven se llama David Livingstone. ¿Cuánto potencial no hay en una célula? Por eso tú eres importante. Estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra y dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Mis hermanos, no desestimemos a una célula que Dios te pone en tu camino. Por ejemplo, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías.
traducido es el Cristo, y lo trajo a Cristo. Así comenzó la reproducción de los discípulos. Mis hermanos, Andrés llama a Simón y se lo presenta a Cristo y lo trajo a Jesús. Y más adelante, en ese mismo capítulo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés la ley. O sea, el trabajo de siembra es uno a uno. Ahí comienza el grupo celular, uno a uno. Haga usted su propia célula porque usted es un organismo vivo. Si no, se va a morir. Es necesario entendamos esto. La Biblia dice, así el reino de Dios cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano de lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Una semilla brota y crece. Dios es el que da el crecimiento. Como dice Pablo decía, uno de los grandes sembradores de semillas, no le importaba grandes cantidades, él iba uno a casa de familia y allí, o a veces iba a auditorios, a veces iba a la sinagoga, pero a él le importaba uno a uno. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ojalá que nuestras iglesias puedan entender el principio biótico. Ojalá que cada uno de nosotros podamos entender el valor que tenemos como célula de Dios, llamados por Dios para predicar este evangelio. Es allí donde nace. Pastor que me estás escuchando, tú tienes que tener tu propia célula que has formado. Líder que me estás escuchando, haga tu propia célula para que ya sea así. La clave del crecimiento para hacer células integrales está en la iglesia celular, tú. La célula es la unidad básica de la vida de la iglesia. Así comienza. Así comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Unos dijeron, bueno, tú eres un profeta. No le dijeron todas las cosas a Jesús, que era un borracho, que comía con... Porque eso lo habían oído, pero le dijeron, no, tú eres Elías, tú eres un profeta. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ni carne ni sangre te lo reveló Pedro. Sobre esta roca, que soy yo, Cristo Jesús, sobre tu nombre que significa piedra, voy a edificar la iglesia. Mi hermano, con la célula de aquel que reconoció que Jesús es el Hijo del Dios viviente, aquella única célula, Pedro, Dios comenzó la iglesia. Sobre la roca que es Cristo, comenzó la iglesia. Una célula. Y se reprodujo en los discípulos. Los discípulos a las multitudes se bautizaban, eran añadidos a la iglesia. Pasaron la Edad Media y la iglesia se seguía hasta que el evangelio llegó a nosotros en la gran cadena de la multiplicación que Dios quiere hacer para nosotros. ¿Cómo terminar la tarea final? Usted gane uno y Dios hace el resto. Miren, el ejemplo lo tengo, yo hace muy poco que me mudé, hace 40 días, que me mudé acá a New Orleans. Gracias, Pastor Pagán, por darme la oportunidad de trabajar en este lugar. Hay un primer anciano que se llama Alex Guerrero. Tiene motor propio. Él ha entendido este principio. Y el otro día fui a una célula que él tiene, a un grupo pequeño, y le dije, Alex, ¿cómo hiciste este grupo? ¿Cuántos son? Son 25, ya me tengo que dividir, pastor. ¿Pero cómo comenzaste? Pastor, yo creo que Dios puede utilizarme a mí. Me hice amigo de una persona, me hizo una pregunta bíblica. Le dije, si tú quieres, vamos a estudiarlo. Esa persona trajo a su familia. Esa familia, la hermana de su esposa trajo a otra familia, que son hermanas. Hermano, hoy son 25 en este año. Ese grupo ha estado un año, ha estudiado toda la fe de Jesús, las 28 doctrinas. 6 personas se han bautizado. El sábado pasado bauticé la 6ª persona de ese grupo. ¿Usted cree que ese grupo no se va a mantener? Por eso se caen a veces los grupos familiares, porque lo hacemos en conjunto. Tenemos que formar el grupo familiar en la célula, que es la unidad básica de la vida de la iglesia. La iglesia celular está centrada en la persona. Sus objetivos es llamar necesidades personales de sus miembros y los no creyentes. La iglesia tradicional está centrada en los programas y muchas reuniones y muchas actividades. Música, visitación, educación, actividades variadas.
Las dos se pueden hacer juntas. La filosofía de la Iglesia Adventista para los grupos celulares es que tanto en el templo como en las casas se haga. Algunos rechazan todos los métodos de estar en templos porque es más tradicional, pero tenemos que hacer el equilibrio. Siempre tiene que haber dos cosas para que haya equilibrio. La iglesia celular es el equilibrio para descentralizar la monotonía y la falta de crecimiento dentro de las iglesias. Por eso al aprender esto, que la iglesia célula está centrada en personas, la iglesia tradicional está centrada en los programas. ¿Qué es más efectivo? Las dos cosas son efectivas, pero debemos dar énfasis a las personas. La iglesia célula está centrada en la comunidad, su ministerio es más descentralizado y se desarrolla en los hogares, en la vida diaria de los miembros. La iglesia tradicional está centrada en el edificio. La mayoría de los programas se realizan en el templo. El tamaño de la iglesia está limitada por las instalaciones y espacio que tiene. Así que nosotros debemos darle vuelta a la tortilla. En vez de solamente que venir centrados en el edificio, vayamos a la comunidad. Ambas cosas están en la Biblia. Por tanto, id. Y también dice, venid a mí, dice el Señor. Ambas cosas. En el Nuevo Testamento encontramos que unos estaban remendando redes mientras otros salían a pescar. Las dos cosas. El Antiguo Testamento todos tenían que venir a Jerusalén, era en forma centrífuga. Ahora en el Nuevo Testamento hay que salir, ir, salir y decirles a otro, cuán precioso compañero hemos encontrado en Cristo Jesús. La iglesia célula está centrada en la filosofía centrípeta hacia afuera, de ir hacia afuera. La iglesia está organizada para salir a alcanzar a los no creyentes donde viven. La iglesia tradicional está centrada en la filosofía centrífuga hacia adentro, de hacer venir. Su alcance a los no creyentes depende de atraerlo a los templos ocultos, y eso es lo que hemos hecho tradicionalmente. Por eso debemos poner este nuevo método para que el grupo pequeño o la célula que se forma a través de ti pueda ser efectiva. Es la única que va a funcionar en forma más efectiva. La iglesia celular está basada, por ejemplo, en realizar un ministerio. La iglesia está estructurada para ministrar a las personas según sus dones espirituales. Conozca, cada uno tiene capacidades diferentes. La iglesia tradicional está basada en el ministro profesional, en el líder profesional, en educar, en la enseñanza magisterial o a través solo del sermón, lo que se dice en el sermón y entonces yo salgo. No, la iglesia debe estar también basada en realizar un ministerio en forma individual. Para eso Dios nos dio los dones. La iglesia célula es diferente a la iglesia tradicional. Los miembros pasan la mayor parte del tiempo estableciendo relaciones con los no creyentes y apunta a ser amigos para llevarlos a Cristo. Qué importante entonces hacer de la iglesia celular un centro evangelístico efectivo como Dios manda. Vamos a las raíces del crecimiento. La iglesia tradicional, los miembros pasan la mayor parte de su tiempo en el templo. Sus actividades, sus reuniones, comités, nada fuera del tiempo. Queda poco tiempo para ministrar y evangelizar y salir. Por eso estamos en decadencia muchas veces, porque nuestro tiempo está administrativamente ocupado y no a lo principal. Por eso necesitamos la iglesia célula, donde la mayor parte del tiempo se pasan haciendo relaciones con los no creyentes. La iglesia célula sigue el modelo del Nuevo Testamento. Su estilo de liderazgo es de siervos, no es de estar adelante. Todo el modelo de liderazgo que tenemos es yo estar al frente, dirigiendo y síganme a mí. Ese no es el modelo de liderazgo de la Biblia. El modelo de liderazgo bíblico es la de Cristo Jesús. Yo he venido a servir, el servicio. Pablo, cuando habla de la palabra doulos, habla del servicio, de esclavo. Es una palabra de esclavitud, esclavo de Cristo. Dice el liderazgo de siervo, tú estás para facilitar, no para empeorar las cosas. Y cada miembro es un obrero para edificar y extender el reino de Dios. Pablo lo entendió bien. Cuando pidió, yo soy siervo o doulos de Dios, soy siervo de Dios para predicar el evangelio. ¿Sabe de dónde sacó esa figura? De los barcos romanos, donde los esclavos manejaban o remaban los barcos romanos. Habían 2 o 3 niveles donde se ponían remos más amplios o menos cortos, dependiendo de la altura. El primer nivel, el más bajo, eran presos, según la historia, que estaban encadenados a morir ahí, remando esos barcos.
El segundo nivel eran presos que podían salir, lo cual no estaban encadenados, pero tenían la obligación de remar ciertos años. Y el tercero eran voluntarios o presos que estaban recién llegados y lo ponían a remar también. Pero cuando Pablo se refiere al liderazgo siervo, se refiere al preso que está amarrado en Cristo, de predicar el evangelio y remar el barco hasta que venga Cristo Jesús, morir en él. Por eso él dijo, para mí el morir es ganancia. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. La iglesia tradicional está basada en el modelo de la cultura occidental, más burocrática, con liderazgo profesional, administrativo, que no es malo tampoco, pero ese no es solamente el énfasis, debemos usar el otro. El deseo es mantener las cosas tal como están, resistiéndose al cambio. No, las cosas han funcionado así. Mi hermano, ¿ha funcionado realmente la multiplicación? Dios no quiere una suma, Dios quiere multiplicar. Es ahí donde nosotros tenemos que pedir en oración el poder del Espíritu Santo para convertirnos en una célula en potencia para Cristo Jesús. Muy bien. La iglesia celular enfatiza la evangelización por medio de una relación amistosa con los que necesitan a Cristo. Espera que el Señor les envíe al lugar apropiado. Llevan al no creyente a los grupos de hogares, no lo llevan a la iglesia. Pero la iglesia tradicional, la evangelización como confrontación nos llevan al templo solamente. Si las personas no están listas para aceptar a Cristo, no desean venir al templo ni cambiar de religión, se limita la habilidad para alcanzarlos. Mis hermanos, nadie quiere cambiar de religión. Cuando usted toca una puerta y creyendo que lo están rechazando, la persona tiene la libertad de hacerlo y por eso nos frustramos. Nadie quiere cambiar. La única manera de cambiar es el método de Cristo, hacernos amigos de las personas, por el método de la amistad, enfatizar la evangelización por medio de relación amistosa. Es el centro de las iglesias celulares. Hermano, aquí tenemos el padre del crecimiento de los grupos pequeños de este siglo, el doctor David Yonggi Cho. Estos dos libros, los grupos familiares de crecimientos de iglesia, que aquí lo tienen en su pantalla. El doctor Cho comenzó con 60, 70 personas en el barrio peor de Corea. Sin embargo, en 10 años tuvo 1 millón de personas. Muchos de nuestros líderes, inclusive de la Asociación General, nuestro director de Escuela Sabática y otros más, se quedaron asombrados que muchos, al ver la explosión evangelística de él, fueron a buscar consejos de cómo le hace. Y cuando vio a los adventistas les dijo directamente, y eso está registrado en profesores que han estado allí, ustedes vienen a mí cuando lo tienen todo en el espíritu de profecía. ¿Sabe dónde yo saqué todas las ideas? De sus libros, el espíritu de profecía, evangelismo, servicio cristiano. Ahí ustedes tienen todos los principios que necesitan para el crecimiento. Y él utilizó solamente la iglesia celular. Y de ahí ha sacado varios libros. Este libro, el secreto del crecimiento de la iglesia, es uno de los libros que es oro en polvo para nosotros aprender. ¿De qué realmente hace crecer una iglesia? Ahí aprendí yo a orar, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Mis hermanos, no fue con hombres que hizo los grupos. En Corea las mujeres no tienen derechos mayores. Y sin embargo, lo que utilizó fueron grupos de mujeres porque los hombres no estaban dispuestos, estaban muy ocupados. Y fue allí donde cambió toda una mentalidad para hacer grupos de oración de 2 y 3. Llegaban a 12 y se reproducían y reproducían. Llegó a tener más de 750 grupos pequeños, pero viene de la célula. Una persona llevando el evangelio a otro, orando por otros, haciéndose amigo, compartiendo, cubriendo sus necesidades, como el método de Cristo lo hace. Si Él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer lleno del Espíritu Santo teniendo una verdad tan grande? Porque hay que dar vuelta a la tortilla. Pues, hermanos, ya es hora de que todas las tradiciones que hemos tenido, es hora que lo pongamos en las manos del Señor para que el Espíritu de Dios pueda tomar cada célula, transformarla, darle vigor, darle a esa célula lo que necesita para que haya una reproducción. Y cuando usted reproduce uno, Dios multiplica. En 10 años, Él tuvo 10 millones de personas
miles de grupos pequeños en todo el mundo. Y lo único que hace es eso. Así que si hay una causa principal para la reproducción, es los grupos pequeños. Hoy en día tenemos mucha literatura. Este otro autor que yo recomiendo, el azulito que está ahí, Cómo dirigir un grupo celular con éxito, de Joel Kominsky, es oro en polvo para poder dirigir. Hay mucho material. Estos materiales son una bendición para los que quieren aprender a que su célula, usted como célula, pueda crecer primero para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos. Vamos a ver los fundamentos bíblicos de los grupos pequeños. Y estoy tratando de convencerlos de que realmente sí funcionan, aunque no han funcionado en muchos lugares, porque debemos ver las raíces. Debemos convertirnos primeramente a Cristo Jesús y al propósito biótico por el cual Dios nos ha llamado en forma personal. Haga su propio grupo pequeño. Usted, su familia, es un grupo que puede traer a otra familia. Y es ahí donde hay la relación, la estrechez y el mantenimiento de ello. No es forme solamente grupo geográfico o vamos a dividir la iglesia en escuela sabática. Eso sí funciona temporariamente. El que funciona completamente, constantemente y que no se quiere separar mucho es el grupo que nace de una sola célula. Fundamentos bíblicos de los grupos pequeños. El primer grupo pequeño es Dios mismo. Él nos da el ejemplo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un grupo que tiene la palabra Dios. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, como algunos dicen por ahí que no hay Espíritu Santo, cosa que hay 290 versículos que nos hablan de que es una persona, es it, no es himself, no es solamente el Espíritu de, es it, el Espíritu Santo. Cuando vino al Pentecostés, no vino Jesús ni vino el Padre, vino el Espíritu Santo. No vino un himself o de alguien solamente. Es el paralelo, el igual a Dios. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la palabra Dios, la unidad perfecta. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero hay diferencia para poder completar. Asimismo debe trabajar la iglesia. Uno hace tres. Y Dios tiene la capacidad de reproducir. En el principio bíblico, en el Antiguo Testamento, ahora Dios no se conformó, dice, vamos a reproducir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y allí se formó no solamente el grupo de Dios, sino el ser humano. Lamentablemente sabemos la historia de la caída del ser humano, pero a pesar de eso, Dios sigue amándonos, que trazó un plan perfecto para salvación, para que podamos agruparnos a través de la cruz de Cristo. No solamente Él nos creó, nos redimió, intercede hoy por nosotros, que la salvación no termina en la cruz, la salvación termina, el plan de la salvación, cuando Cristo salga del santuario y haya cambiado nuestras mentes por medio del Espíritu Santo, y Cristo vendrá a buscar y transformar a los que son salvados. El principio en el Antiguo Testamento, el diluvio, Noé y su familia, un grupo de 8 personas, estos son los fundamentos. En el Antiguo Testamento vemos también que escogió varones Moisés llenos de virtud y los puso por jefes sobre pueblos, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10 en grupos. Es interesante, una célula reprodujo a otros. Tenemos el principio también de Jesús, que estableció a 12 para que estuviesen con él. Él llamó primeramente a Andrés a Felipe, Felipe a Natanael y así, y luego llamó a varios juntos también para formar el grupo pequeño que gracias a ello hoy conocemos la verdad. Jesús estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muchas veces no entendemos este versículo porque nos queremos largar a predicar. Viene alguien como grupo pequeño y le enseña esto es lo mejor y nos largamos sin estar primeramente con él. Es allí donde está el fracaso. Hay que estar con Jesús, conocer su amor, integrar sus principios y compartir esos principios. Estableció para que estuviesen con él. Nunca se largue a dar un estudio bíblico sin estar con Jesús, porque usted no puede dar lo que no tiene. Primero es estar con Jesús y luego los envía a predicar. Marcos 3:14.
Llamó a cada uno de ellos y le dio instrucciones de liderazgo y le concedió autoridad. La organización de grupo de 12 apóstoles a fin de establecer el reino de Cristo. La organización de la iglesia apostólica, sabemos la historia, que preservaban unánime en el templo, en las casas, desarrollaban una estrecha amistad de compañerismo. Su culto se caracterizaban con alabanza, alegría, fervor, sencillez. Diariamente crecieron como iglesia en cantidad y calidad, porque eran grupos de hogares. Miren la iglesia primitiva, cómo se reunía, y ojalá pudiéramos llegar a eso. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, Ninfas en la iglesia que está en su casa. ¿Tenemos una iglesia en nuestra casa? Pablo, el hermano Filemón, y a la iglesia que está en su casa. Preservar cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Cristo. Hechos 5:42. Ese es el principio bíblico. La célula personal. Usted forma una familia, la familia forma otras familias y usted es uno que va a ganar a otro y Dios va a multiplicar. Y miren, tanto fue la predicación que aún el Imperio Romano temió de que sean invadidos y los persiguió. Nada que fuese útil es rehuido de anunciar y enseñado públicamente en las casas. Hechos 5:42 la clave. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Cristo Jesús. Ahí está. Tanto el templo como el grupo celular es importante. Y ellos lo hacían todos los días. Y preservando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría, con sencillez de corazón. Estos son los principios de la Biblia con respecto a grupos pequeños. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Nunca hay añadimiento o frutos a menos que usted plante una raíz. Acabo de plantar unos pinos que traje. 2 pinos se me murieron porque no aceptaron la tierra que estaba allí, pero hay uno que revivió. De la misma manera, nosotros debemos plantarnos en Cristo Jesús para revivir y siempre hay victoria en Él. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Eso es lo que hacen los grupos pequeños, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos son versículos poderosos de los grupos pequeños. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es hora de que la iglesia vuelva a ser una iglesia grupal, porque vamos a hacerlo tarde o temprano. Dios va a volver al principio para que el mundo conozca a Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:11 nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que los que recibieron su palabra, según Hechos 2, 41 y 42, dice, fueron bautizados y recién ahí se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Esta es la experiencia de la iglesia primitiva. Cuidar a los miembros de la iglesia y alcanzar a los que no conocían a Cristo Jesús. Los cristianos de la Edad Media, los valdenses formaban grupos en medio de las montañas y sobrevivieron las peores persecuciones. Dice Elena G. White que las iglesias de los valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Los anabaptistas formaban grupos pequeños. Saben que los anabaptistas muchos eran sabáticos y de ahí es donde se conoció la primera vez que gente guardaba el sábado, aunque el sábado ha venido de la historia desde los discípulos, pero ellos daban su vida. Un anabaptista vivía máximo 4 años porque sabía que cuando se bautizaba iba a morir, pero ellos entregaban su vida. Por eso ellos se bautizaban en el bautismo de sangre, que así le llaman, porque sabían que iban a morir. Lo iban a despedazar y lo iban a poner en cualquier parte de la ciudad, sus restos, porque eran totalmente despreciados, pero ahí seguían en grupos, porque Dios había hecho formar. Los cristianos en la Edad Media lo hacían. Los pioneros de la iglesia adventista a sus comienzos se reunían en grupos para el culto y presentaban la verdad a aquellos que venían a escuchar en casas privadas, en cocinas grandes, en bosques y edificios. No nos limitemos a un edificio.
hagámoslos. Si lo tenemos, gloria sea el nombre de Dios, pero hagamos grupos para que también en las casas o en el templo podamos agregar. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta, debemos organizarnos en grupos pequeños. Y aquí viene el gran consejo de la palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía. Esta cita yo sé que ustedes la conocen de memoria, pero vale la pena repasarla. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido mostrado por uno que no puede errar. Elena G. White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 84. Dios sabe que el plan divino son los grupos pequeños. El consejo del Espíritu de Profecía, ¿por qué debemos formarnos? Porque dice, haya en cada iglesia grupos bien organizados obreros para trabajar en el vecindario. Dejar que esta obra se introduzca sin demora y la verdad será como fermento en la tierra. Conozco un grupo de oración aquí en Canadá. Conozco un pastor aquí en el sur que no tenía éxito, le dieron unas iglesias pequeñas. ¿Saben lo que hizo? En vez de estar repartiendo literatura solamente y que le tiren la puerta en la cara, ¿saben lo que hacía? Empezaba a caminar como caminatas de oración. Y frente a cada hogar, al lado de su iglesia, empezó a caminar en su vecindario y a orar por fuera por cada uno de los que están ahí. Señor, cubre esta iglesia, bendícelo, haz que te puedan conocer. Mis hermanos, no solamente su iglesia se llenó porque Dios envió los que iban a ser salvos, sino que también tuvo el mayor grado de bautismo. Y hoy en día hay que saber quiénes Dios elige, que Dios los envíe a nuestro contacto. Por eso hay que tener grupos bien organizados, modos de poder llevar el evangelio. Dice Elena G. White, si hay muchos miembros en la iglesia, organícese en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Organícese en nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlos a la pureza de la salvadora del amor de Cristo. ¿Por qué debemos reunirnos? Porque es un mandato del Señor. Debe haber una seria preocupación para organizar grupos. La Iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios. No dijo, esto tiene que ser así, o como me dijo tal pastor, tiene que ser así, o como dice este seminario, tiene que ser así. Y de formas, medios por los cuales todos puedan escuchar del amor de Cristo. Su mente debe ser la mente de Cristo para salvar a los que están pereciendo. ¿Por qué los cristianos sienten una preocupación más profunda e intensa por aquellos que están lejos de Cristo? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3? Mi hermano, la clave del éxito no está en grandes cantidades. Los pastores que tienen grandes iglesias creen que tuvieron éxito. El éxito está 1 a 1 y Dios multiplica y dará las grandes cantidades. ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 para rogar a Dios por la salvación de alguien en especial? Para después hacer lo mismo por alguna otra persona. Que nuestra iglesia se forme en grupos de compañerismo para este servicio. Consejo del Señor. ¿Por qué debemos reunirnos en grupos pequeños? Porque produce revivimiento en las iglesias. Dice Elena G. White que en cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario de su iglesia. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar con todas nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en las iglesias, porque los miembros están haciendo la verdadera obra que Dios le ha dado para realizar. ¿Qué le parece esta cita? Mira, hermano, podemos tener muchas teorías, pero es hora de dejar las teorías y ponernos en las manos del Señor. Es hora de que los grupos salgan. Hay gente que no sabe ni predicar, pero 2 palabras con la palabra de Dios en mano son una bendición. En Puerto Rico tuve un hermano que no sabía ni leer ni escribir. ¿Sabe lo que hacía? Le pedía a su nieta que subrayara de colores ciertos versículos, que ella se lo buscaba. Iba con su Biblia y le decía, sabía el color de lo que trataba, y decía, léame aquí, léame aquí, léame aquí. Hermano, realmente él ganó muchas almas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya no es hora de teoría, es hora de practicar, y en la práctica se aprende.
Cuando estuve en Puerto Rico tuve la oportunidad de estar con el pastor Vega, el primero que trajo la idea organizada de grupos pequeños. Estamos hablando de los años 1994, 97, donde 1.400 personas se bautizaron en el primer bautismo multinacional que hubo en Puerto Rico, en una sola playa, con 80 pastores que vinieron de todos lados, y luego 1.300 al otro año. ¿Cuál era la base? Los grupos pequeños. Yo no sabía nada de los grupos pequeños, pero sin embargo, en ese momento hice 8 grupos con la Iglesia de las Piedras. Llevamos 40 personas al bautismo. Cada grupo dio una campaña evangelística. Hicieron sus carpas en diferentes lugares del vecindario. Y mi hermano, el blanco era para octubre. Yo a finales de marzo yo tenía no solamente el blanco, sino yo había doblado 2 años de blanco. Y no es por la cantidad de lo que usted va a lograr en la motivación, es porque es la obra haciendo la verdadera obra que Dios le ha dado para realizar. Que Dios nos bendiga a cada uno en este propósito. Hay ganancias de alma. La presencia de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeños grupos de reunión en casas particulares gana a menudo más almas para Cristo que los sermones predicados al aire libre a muchedumbre agitadas en salones y capillas. Las dos cosas son importantes, pero esto gana más almas. Por eso la clave del crecimiento, usted gane uno, y ese uno, como David Livingstone, puede llevar el evangelio a todo un continente, como fue el continente africano. Es el plan de Dios para la iglesia del tiempo del fin. Mire lo que dice. El plan de Dios para la iglesia en el tiempo del fin. Para las iglesias grandes, escuchen bien. Si hay en la iglesia un gran número de miembros, conviene que se organicen grupos pequeños a fin de trabajar. Servicio Cristiano, página 72. Si las iglesias son pequeñas, si en un lugar hubiera apenas 2 o 3 que conozcan la verdad, organícese en grupos de obreros. Tanto para las grandes como para las pequeñas, la calidad que sale de allí es importante, porque hay oportunidad. Es el plan de Dios para la iglesia del tiempo del fin. El Espíritu de Profecía lo dice claramente, y vivimos en ese tiempo. ¿Qué es un grupo pequeño celular? El grupo pequeño, según las definiciones de tantas que hay, es un conjunto de creyentes unidos en Cristo, que se reúne cada semana, no solamente en el templo, y en las casas, para ayudarse mutuamente en el crecimiento espiritual. No hay mejor cosa que la oración, no hay mejor cosa que la palabra de Dios, no hay la mejor cosa que la testificación que allí se da. En el cumplimiento de la Gran Comisión Evangélica. La Gran Comisión tiene 4 partes. Dice, por tanto, id. Hay que ir. El centro es hacer discípulos, pero para ser discípulos, no miembros, discípulos, hay que ir, hay que bautizar y hay que enseñar. Ese es el orden que da la Gran Comisión. Muchas veces cambiamos los órdenes y las cosas no funcionan. Pero, mis hermanos, hay que ir, hay que bautizar o enseñar a Cristo para que tomen la decisión de bautizar y luego enseñar a cómo trabajar por Cristo. Es allí donde nosotros tenemos que hacer ese gran cumplimiento de esta gran definición. Es un conjunto de creyentes unidos en para que no... Es un estilo de vida. Cuando los creyentes de una iglesia se organizan en grupos pequeños y se reúnen tanto en el templo como en las casas para compartir una sincera amistad cristiana, entonces estamos hablando de un estilo de vida cristiano. ¿Cuál es tu estilo de vida? Terminar el sermón, venirse a la casa, seguir los trabajos, llegar los problemas de la semana. ¿O hay momentos que dedicamos a un estilo de vida? Así como tenemos un estilo para vestir, un estilo para salir, un estilo para comer, un estilo para peinar, un estilo para todo, un estilo de vida. En estas reuniones se anima la fe, estudiar la Biblia, compartir experiencias y testimonios. Asimismo, invita a amigos y vecinos familiares para atender las necesidades emocionales, físicas y espirituales, compartiendo las alegrías y las tristezas. Esto es un estilo de vida cristiana. Dios permita que el foco principal del crecimiento de la iglesia, los grupos pequeños, sean parte del estilo de tu vida y la vida de tu iglesia. Por la gracia de Dios, nos proponemos este año dedicar más tiempo a tener este estilo de vida. Que Dios permita que tú también tomes una decisión para Cristo. Es donde nacen y se forman nuevos creyentes
Quienes conocieron la verdad por medio de núcleo familiar o de grupo, la conversión y la conservación ha sido más completa y duradera. Los pocos índices de apostasía dan evidencia de ello porque junto con la verdad encontraron un grupo de creyentes que le prodicara amistad, compañerismo, cuidado para los momentos de prueba. No hay mejor lugar, el mejor semillero para el crecimiento individualizado que los grupos pequeños. Es una escuela para formar líderes. ¿Saben? En el grupo de Alex, que comenzó con una persona con una pregunta y son más de 20, todas esas personas ahora están buscando otra persona para hacer su propio grupo. Es una escuela para formar líderes. Cuando los creyentes se aproximan unos a otros, rompen las barreras, prejuicios en forma natural dentro del grupo y se descubren habilidades y talento y dones para la formación de equipos de trabajo. Cada uno de los integrantes del grupo asume una función de liderazgo. Así se hace y se forman líderes de una iglesia en crecimiento. Eso es lo que dice claramente. ¿Cuáles son las ventajas de un grupo pequeño o celular? Número 1, aproxima a los creyentes. En la carta a las iglesias leemos el siguiente concepto: sobrellevad los unos a los otros las cartas de otros. Orad unos por otros en Santiago 5:16. Coyunturas que se ayudan mutuamente en Efesios 4:6 para el crecimiento de todo el cuerpo. Está demostrado que es imposible desarrollar la comunión fraternal en una iglesia de 500 más miembros a no ser que estén organizados en grupos. Hermano, la función pastoral cambia. Cuando usted tiene una iglesia de 1 a 50 miembros, que es un grupo, el pastor y sus líderes, un líder hace casi todo. Pero cuando pasa la barrera de los 200, ya podemos trabajar con el liderazgo y dar más responsabilidad porque hay más gente. Pero cuando pasa la barrera de los 500, el pastor se vuelve más administrativo y ojalá que pueda mantener su propio grupo. Y ahora depende netamente de grupos de líderes. De esa manera es imposible que el pastor visite en un año todos los 500 grupos, las 500 personas. Lo único que puede hacer es llamar por teléfono o por Zoom, que ahora tenemos medios. Por eso es tan importante que estemos organizados, cuanto más grande la iglesia, en grupos pequeños. Cuida los grupos pequeños, cuida del rebaño. Las estadísticas de apostasía son alarmantes. Pues hermanos, la apostasía dentro aún de nuestra iglesia es alarmante. Pero las estadísticas de apostasías se retienen porque cada miembro está cuidado, tiene amistad y hay contacto constante, por lo menos una vez por semana, en forma individualizada. Facilita el aprendizaje y la enseñanza. En congregaciones grandes hay un trato generalizado y el estudio de la Biblia es general. Sin embargo, con los grupos es más personalizado, la participación es más activa. Por eso es beneficioso. Al reunirse pocas personas hay más tiempo para el intercambio de conocimiento y experiencias. Se puede tomar tiempo para aclarar dudas. Se puede aplicar más fácilmente la verdad a la vida de cada creyente. Se tiene el privilegio de servir a Dios y al prójimo. Aquí está la ley 80-20. En nuestras iglesias generalmente esta ley se cumple. El 80% de los problemas viene con el 20% de la gente. Así que usted debe dedicarse al 80%, al 20%. Lo mismo sucede al revés. El 80% está de expectante y el 20% es el que trabaja. La ley 80-20 está al reverso y en beneficio o en contra. O sea que si usted tiene 20% de la iglesia que está trabajando, dedíquese a esos 20%. No espere que todos colaboren. No espere que todos estén en grupo porque hay diferentes dones. Pero si usted tiene un 20%, mis hermanos, que le puede apoyar y no están solamente de espectadores, al estilo estadio, todo el mundo gritando que bien hacen con el jugador. Y sin embargo, el que está haciendo el ejercicio es el jugador. De la misma manera, nosotros tenemos que tener jugadores que estén trabajando para el Señor, dedicarnos a ello. Cuando la iglesia está organizada en grupos, se puede colocar las personas con los mismos intereses o dones para trabajar en diferentes ministerios. Se puede realizar el trabajo misionero en forma más efectiva, como no lo puede hacer ningún otro método. ¿Por qué reunirnos en grupo? Porque tiene el privilegio de servir a Dios y al prójimo. Logra un crecimiento explosivo, ya lo hemos dicho. Las investigaciones sobre crecimiento de iglesia que más han crecido en el mundo son aquellas que se organizan en grupos pequeños. El caso de John Guichó es único. El caso de muchas iglesias que hoy tienen grupos es única.
Ojalá que nuestra estructura eclesiástica se abra un poco más para tener una estructura donde tengamos grupos familiares. El crecimiento tanto en calidad como en cantidad de la vida cristiana es superior, porque no es un método más, es el método dado por Dios y Él no se equivoca. En Perú, los grandes bautismos, que algunos dicen, bueno, se bautizan y se van. No, la mayoría quedan en grupo. 6 meses se trabaja con anterioridad. Luego se hace una gran caravana y se pueden bautizar miles de personas y cientos de iglesias se forman. De esta misma manera nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona hace un crecimiento, logra un crecimiento explosivo de la iglesia, pero lo importante de ese crecimiento es mantenerlo. Por eso el mantenimiento es tan importante. Trae reforma y revivamiento en las iglesias. Sexto, las iglesias casi muertas, que por muchos años no eran ganadoras de almas, y que languidecían en medio de las críticas, los chismes, el orgullo, hoy se levantan con un nuevo espíritu fervor misionero que están ganando muchas almas. Trae reforma y revivimiento. Vale la pena intentarlo. Elena G. White, Evangelismo, página 14, nos da esta impresionante cita. Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es cuando es ahora. ¿Qué actividades se desarrollan en los grupos pequeños celulares? 4 actividades. Adoración hacia arriba, comunión creciendo hacia adentro, estudio creciendo en conocimiento y misión o testificación creciendo hacia afuera. Todo el programa que se realice tiene que tener mínimo estas 4. Algunos ponen 6, otros ponen 5, pero debe haber adoración. Hay que adorar a Dios, sea con cántico, por medio de la oración. Hay que romper el hielo en esa adoración y estar juntos, una comunión creciendo hacia adentro. Una comunión, decir cómo te ha ido, cómo estás, qué necesitas. Debe haber un estudio de la Biblia donde cubra esas necesidades que hemos aprendido. Y también tenemos que tener un tiempo para testificar, es decir, cómo vamos a llevar a otros o traer a otros para el Evangelio. Miren, es interesante que ese es el programa. Y Elena G. White lo dice en Testimonios para la Iglesia, en la página 165, que los grupos pequeños se reúnan por las noches y por la mañana para estudiar la Biblia por ellos mismos. Que tengan momentos de oración, que sean fortalecidos, iluminados, santificados por el Espíritu Santo. Aquí están los 4 elementos. ¿Qué testimonio tendrían de la amable relación sentida entre el compañerismo de trabajo? Compañerismo. En este precioso momento, mientras busca la bendición de Dios, y que cada uno cuente, haga misión de contar su experiencia en palabras sencillas. Ahí están los 4 elementos: adoración, comunión, estudio y testificación. Estos 4 elementos deben estar en el programa de los grupos pequeños. ¿Saben? Estoy dando este dato porque hay una Biblia que fue hecha para grupos pequeños. Creo que es la única Biblia que ha sido hecha para grupos pequeños. Esta Biblia se llama Serendipity Bible. Ustedes la pueden encontrar por internet. Tiene todos. Aquí tiene 100, cada versículo. Si ustedes ven en el centro de la pantalla, ahí ustedes ven el texto bíblico y ustedes ven un corazoncito, un coso de té y una Biblia abierta. Porque ahí te da la clave para ese capítulo que está ahí, cómo abordar el grupo pequeño. Cada capítulo está hecho en estos 4 elementos. Los 4 elementos, como dije, son adoración, comunión, estudio y misión. Esa Biblia está hecha para que usted tenga comunión, haga una pregunta, rompa el hielo. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que más recuerdas? Preguntas para conversar entre todos, unos 5 o 10 minutos. Luego viene el alabar a Dios juntos, orar juntos, ver las necesidades que hay. Luego viene, mis hermanos, el punto de estudiar la Biblia para cubrir esa necesidad o una porción. Y luego viene cómo vamos a testificar. Así que sería una buena guía para todos aquellos que están interesados en hacer una iglesia celular o de grupos, conseguir esta Biblia. Lamentablemente está solamente en inglés, por ahora. Yo sé que pronto va a salir en español, pero esta Biblia es de gran utilidad porque ahí tiene cientos y cientos de versículos hechos ya para las reuniones de grupo pequeño y que la palabra de Dios sea la que nos guíe.
También los grupos podemos hacerlo, por ejemplo, con la lección de la fe de Jesús, que es muy, muy común. Hay varias formas. Antes de una campaña, luego de una campaña. Por ejemplo, se reúnen, algo que funcionó en una de mis iglesias fue de la lección del 1 al 9, 3 días, 3 semanas, grupos pequeños rápidos, 3 días por semana, reunirnos en grupos para dar las lecciones, en casas, en forma voluntarios. Y la fase 2 es llevarlos a la iglesia, de las lecciones 10 hasta la 21, hasta la 20, 3 días y 3 semanas como campaña. Y esto resultó de gran beneficio porque la gente estaba enchufada y pudo conocer toda la verdad. Y hay diferentes métodos. Usted puede idearse diferentes métodos, pero hay que hacerlo. ¿Cuántas clases de grupos celulares o grupos pequeños existen? Bueno, este es un tema largo, pero hay grupos pequeños de discipulado. Este tipo de organización está orientada para que los integrantes de los grupos pequeños puedan desarrollarse en actividades de servicio, discipular a otros, para que se tenga cuidado de los creyentes, para que se dé instrucción de evangelización, para formación de nuevos discípulos. Discipular, enseñar. Hay grupos que solamente son de estudios. Hay grupos pequeños de ministerio. Estos grupos son desarrollados alrededor de ciertas actividades afines o intereses comunes de los creyentes, específicamente con ciertos ministerios de la iglesia, por ejemplo, el ministerio de oración, el ministerio de hospitales, el ministerio de música, el ministerio de dama, el ministerio de diácono, etcétera, pueden formar grupos afines que tengan el mismo interés. Los grupos pequeños especiales, el número 3, son aquellos que se organizan en medio de laborales o étnicos, por ejemplo. Hay un grupo policial, grupos de capellanes, grupos de deportes o de hacer ejercicios, grupos de jubilados, grupos de viudas, grupos de discapacitados, etc. Cada uno cumpliendo una función, pero tienen que tener estos 4 elementos de adoración, de comunión unos con los otros, de estudio de la palabra y testificación. Las características de los grupos pequeños. Estas características de grupos pequeños tienen por regularidad, se reúnen al menos una vez por semana, el día y la hora local es definido por el grupo. Usted no ponga día y hora, deje que cada grupo pueda hacer, dele la mayor libertad a los grupos a reunir el material, dele todo el material, haga como la mano. Usted tiene esto, elija lo que más se adapta. No adapte un solo material a los grupos, porque cada grupo es una iglesia que tiene sus propias necesidades. Deje que ellos busquen el día, la hora, el lugar. Los grupos, la formación de grupos por región geográfica o por afinidad son muy importantes. Es muy importante entender el tamaño de 3 a 12 personas. Lo ideal es dividirse en 2 cuando ya tienen más de 12 miembros. Es lo ideal, porque si no deja de ser un grupo y se forma ya, vamos a decir, un grupo grande, para que se pueda multiplicar. Es el proceso que Dios utiliza, la multiplicación. El pastor entrena al coordinador, quien entrena a los líderes, quienes entrenan a los miembros de los grupos también. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos sobre grupos pequeños, que yo he podido compartir, es con el doctor Dwayne Nelson, que es el pastor de la iglesia de PMC, o Pioneer Memorial, en la Universidad de Andrews, donde tuvimos el privilegio de estar juntos pastoreando en la misma zona. Y él tiene este librito. El Pioneer Memorial Church tiene un catálogo de grupos pequeños. Hay más de 70 grupos pequeños. Lógicamente, tiene una iglesia de 3,000, 4,000 personas, pero hay más de 70 y los divide en diferentes actividades. Cada una de las divisiones tiene diferentes tipos de grupos. Hay grupos para, miren, le puedo leer claramente algunos de esos grupos. Algunos son para discapacitados, otros son para música, otros son para aprender ping-pong, otros son para diferentes actividades. Hay grupos para familia, hay grupos para cualquiera de las necesidades. Y él hace un catálogo, usted dice, usted elige dónde quiera estar. No pueden estar más de 10, pero usted elige la necesidad que usted quiere. Deberíamos hacer de esa manera también. Es muy efectivo para iglesias grandes.
¿Cómo se organizan los grupos pequeños celulares? La organización de un grupo requiere tiempo y es todo un proceso que involucra la comprensión de sus propósitos, objetivos y metas. Hay 4 fases. Preparación. Hay que instruir a los ancianos y directores de obra misionera. Hay que estudiar y votar en la junta todo el programa, a dónde vamos, qué queremos, qué tipos de grupos. Seleccionar los líderes es donde está el mayor problema de los fracasos de los grupos, los líderes. Para que sean líderes dependientes de Dios y que el orgullo no le sobrepase, decir yo lo hice, nosotros lo hicimos, debe ser el compromiso. Seleccionar los líderes de los grupos, instrucción a toda la iglesia invitando a todos para participar. Empiece con el grupo celular, usted, una familia. Recolección de materiales proveyendo todo lo que sea necesario para el grupo, manuales, folletos, Biblia, lecciones audiovisuales. Prepare todo lo que necesite. Esa es la fase de preparación. Después viene la fase de ejecución. Se tiene la primera reunión para coordinar horarios, planes e instrucciones. Se lo organiza como equipo donde se le asigna a todos una responsabilidad de acuerdo a los dones de cada uno. Se escoge un nombre, un himno, un texto, un lema. Son ideas. Se firma un pacto de compromiso, una hoja. Cada grupo se compromete a participar, trabajar por el éxito del grupo. Fijar fecha para invitar amigos, parientes, vecinos, compañeros. Esto generalmente se hace 2 meses después de haber integrado el grupo. Mis hermanos, la parte de ejecución es poner en práctica. No es tanta teoría lo que ustedes tienen que hacer, es poner en práctica. No va a aprender a nadar a menos que se largue a nadar. Cometa errores, gloria a Dios por los errores, porque de los errores aprendemos. Y Dios permite que podamos ponernos esos errores en la mano del Señor y la experiencia le dirá por dónde ir. Luego viene la organización. La organización se hace por zona geográfica, por afinidad de personas, como dice, o por grupos homogéneos. Esos son los que se agrupan por labor profesional, laboral o étnica, como ya hemos explicado. Y luego viene la parte importantísima, la evaluación. Un tiempo para estar juntos, puede ser el año, puede ser 6 meses, vacaciones, comenzar de nuevo, como usted lo decida. Es libre, pero que Dios dirija, pero póngase a hacer. La experiencia nos ha enseñado que la vida y el éxito del grupo depende de la motivación, inspiración e instrucción que se da semanalmente a los líderes. Debe haber un estilo de vida, de conciencia. El grupo tiene que seguir viviendo. Por eso se le instruye, se le inspira y se lo motiva. Motivación. Si usted está todo el tiempo predicando porque el pecado en la iglesia, porque el pecado en lo otro, porque el pecado, mi hermano, usted no está motivando, usted está desanimando. Y la obra nuestra no es desanimar, es motivar que en Dios sí hay poder, que en Dios sí se puede. Como la lectura de esta mañana del devocional, 185,000 asirios venían contra Ezequías y en las manos de Dios puso todas esas cartas y el Señor los liberó. A la vez cada líder comparte sus testimonios con los otros líderes. Es vital tener reuniones de evaluación y coordinación en forma permanente. El director de obra misionera junto con los ancianos se reúnen con todos los líderes. El pastor distrital se reúne mensualmente con los ancianos y los líderes de grupo. Y cada grupo presenta un testimonio e informes y estadística a la iglesia, cómo han progresado en el plan de la iglesia. Qué lindo es trabajar en esa unidad. Haga planes, evalúe sus planes, cambie si es necesario y ponga en práctica el método de Cristo. ¿Cuáles son los secretos de éxito de los grupos pequeños o celular? El secreto de éxito de los grupos pequeños es lograr la unidad, primero, lograr unidad y comunión, tener una visión y metas, calidad de líderes, selección de miembros, descubrimiento de dones y es un compromiso sagrado. Debe tener reuniones espirituales contagiosas, atención a los necesitados, alta calidad de amor fraternal, una escuela para líderes, suficientes materiales de testificación y una reunión semanal de líderes o mensual de líderes. Todo es variable, pero que funcione. Quizá usted no tenga todos estos elementos, pero que tenga 1, 2 o 3 es suficiente para seguir adelante. ¿Cuáles son los cuidados de los grupos pequeños o celulares? ¿Qué debemos hacer? Cuidado sobre los grupos pequeños. Cuando el líder no sabe a dónde va, mis hermanos, aquí vienen los grandes problemas. Cuando el líder no sabe a dónde va o lo forma una rutina o hace de esto un sermón constante, una continuación de la iglesia.
Cuando los miembros son obligados a participar, rompe la armonía de los grupos pequeños. Cuando se tienen reuniones paralelas a los templos, mis hermanos, en los templos no debe haber dos reuniones, todos debemos apoyar la idea de alguno de los grupos, o sea, de lo que está naturalmente dividido en la iglesia. Cuando las reuniones en casa se asemejan a los cultos del templo, no es un culto más, no es cantar, orar, tener una predicación, oramos y listo. Es compartir. Lo primero que hace un jefe de grupo no es hablar, es hacer preguntas y dejar que todos participen. Es más, no debe pararse, debe estar parte del círculo donde lo rodea, para que no haya un jefe solamente, para que seamos todos en unidad. Todos tenemos derecho. Comparta los versículos, que alguien le lea, que alguien le explique y saque conclusiones. Usted dirige, no hace un sermón más. Cuando se colocan en competencia los grupos, hay pastores que hacen esto o congregaciones, este da esto, aquello esto, nosotros ganamos tanto, no hay competencia, no haga tablas comparativas, deje que el Espíritu de Dios multiplique a esos grupos. Usted sume uno y multiplique, y Dios multiplica. Ese es todo el secreto del crecimiento de los grupos. Es más, algunos han tenido la idea de la silla vacía. Ponga una silla y ore para que Dios la pueda llenar. Cuando es solo por cumplimiento de un programa, tenemos de tal fecha a tal fecha los grupos pequeños. Eso no debe ser, eso mata a los grupos pequeños. Debe ser un modo de vida. Cuando no se es flexible en el horario, lugar y material. Eso, hermano, siempre tiene que ser en esta casa, o siempre tiene que ser de esta manera, o tiene que ser esto. Tiene que haber flexibilidad en lugar, en horario y en material. Cuidar los grupos pequeños. Estos son elementos que impiden el crecimiento de los grupos pequeños. Yo tuve que aprender a la fuerza muchísimas cosas de estas porque no lo sabía hacer, pero Dios nos enseñó de que sí funciona. Si eres un líder de grupo pequeño celular, si eres un líder de grupo pequeño celular, forma un equipo unido de calidad. Siga el ejemplo de Jesús. Jesús oró antes de llamar a los 12. Eligió un pequeño grupo y enseñó en grupos pequeños. Dios permita que podamos ser líderes de grupos pequeños. Desarrolló en ellos amistad y compañerismo. Los entrenó para predicar y curar. Realizó milagros en los grupos pequeños. Yo les puedo contar cientos de milagros, oraciones contestadas, enfermedades sanadas, niños que estaban muriendo y hoy en día están sanos. Les envió a testificar. Y quiero decirte que si aún una oración no es contestada cuando tú quieres, Dios siempre la va a contestar, porque cuando Él venga, toda oración será contestada. Los envió a testificar, evaluó los resultados y continuó enseñando y no los abandonó. Este es el método de Cristo. Desarrolló en ello amistad y compañerismo. Los entrenó para predicar y curar. Realizó milagros en los grupos pequeños. Los envió a testificar, como en el milagro de Gadara. Y ahí tenemos todo lo que Cristo hizo a través de grupos pequeños, con la mujer samaritana, un grupo de una persona. Todos eran grupos. Los enviaba a testificar de las maravillas que Dios hacía. Evaluó los resultados y continuó enseñando y nunca los abandonó. Que Dios permita que podamos seguir. Establezca al líder la mejor relación patrón-empleado, profesor-alumno, padre-hijo. Ponga una meta personal para formar líderes. Delegue responsabilidades y enseñe a hacerlo. No sea egoísta. Esto es mío. Comparta el material, comparta los sermones, comparta todo lo que sea necesario para que otros también crezcan. Porque cuando otros crecen, tú creces. Cuanto más damos, más recibimos. Enseñe cómo pescar hombres. Sea un buen ejemplo. No apague el entusiasmo. Coloque sorpresas y novedades. Utilice el valor del reconocimiento. Gracias. Qué hermoso lo que hiciste. Gracias. El reconocimiento. La iglesia crece cuando el líder crece junto con su cuerpo, con su grupo pequeño. Dios permita que tú y yo podamos crecer para honra y gloria. Y ahora termino. ¿Por qué tenemos tantas dificultades con el crecimiento de la iglesia? Porque hemos seguido formas tradicionales. Hemos estado moviendo el carro de la iglesia a veces con ruedas cuadradas. Por eso nos avanzamos. Pero aquellos que descubren que el carro tiene ruedas redondas, mis hermanos, ¿saben lo que hacen? Se paran, empiezan a orar y en vez de estar sacrificándose y sudando como estos dos que están aquí,
Mis hermanos, ¿saben lo que hacen? El desarrollo natural de la iglesia dependen del viento del Espíritu Santo. Empiezan a sacar las ruedas, cambian el carro de la iglesia, le ponen ruedas redondas y descubren que adentro hay una vela. Y ahora el Espíritu es el que mueve ese carro. Y mire la tranquilidad y la paz que tiene ese primer anciano que está allí, o ese líder, o el pastor que está atrás en ese carro. ¿Por qué? Porque encontraron la presencia del aire más poderoso, que es el Espíritu Santo, que cuando nos ponemos en sus manos podemos ser dirigidos por él. Significa, mis hermanos, dejar de empujar a la iglesia con nuestra propia fuerza, de poner al Espíritu Santo quien va a terminar la obra para este mundo. Significa el hacer en grupos pequeños y el crecimiento de la iglesia, descargar la rueda que el mismo carro transporta y abandonar la presunción de querer rendir honra y gloria a Dios con el uso de ruedas cuadradas. Es hora de un cambio dentro de nuestra iglesia. Significa izar las velas escondidas y pedir a Dios que su espíritu sople fuertemente. Hace unos años atrás estuvimos trabajando en una conferencia en el centro de Estados Unidos, cerca de Washington. Era el único pastor hispano de esa zona o de esa conferencia. Y mis hermanos, créanme que los grupos funcionaron. Hoy son 11 pastores allí. Está dirigido por buenas personas y buenos pastores. Comenzamos con una iglesia que se estaba muriendo con 2 grupos. Hoy en día hay más de 23 iglesias, porque utilizamos no solamente la multiplicación o la iglesia que se multiplica, sino también los grupos pequeños. Dios abre puertas. Yo lo que hablo no lo hablo porque simplemente es un programa más. Sí funciona cuando vamos a las raíces, cuando vamos a la iglesia celular y lo ponemos en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga para que este proceso, estos consejos, sean de gran beneficio espiritual para el crecimiento de nuestra obra, no solamente aquí en Arkansas Lucianas, sino en cada una de nuestras iglesias alrededor. Que Dios nos bendiga y que la paz del cielo sea con ustedes. Oramos. Padre, todo esto es instrucción. Todo esto puede ser teoría, pero los que han tenido más experiencia en esto nos han dicho qué hacer. Tú mandaste el espíritu profecía. Tú tienes las bases bíblicas, que el crecimiento de la iglesia a través de grupos. Y es el programa para el tiempo final. Ayúdanos a realizarlo de la mejor manera, a seguir principios bíblicos, a seguir principios que están en el espíritu profecía y a poder crecer para honra y gloria tuya. No para honra y gloria nuestra, sino que tu espíritu sea el que haga este crecimiento, que nos utilice con poder en esta hora final, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, doctor Costa, por tanta hermosa instrucción. Y como bien usted dice, que no quede en información, sino que pase a la acción. Le agradecemos a cada uno de ustedes que se convierten en canal de bendición para alguien más. Tome el enlace, compártelo con alguien más. Ponlo en tus plataformas sociales personales, en las plataformas sociales también de nuestra iglesia, para que esta hermosa instrucción llegue a muchos corazones y podamos tener grupos pequeños, grupos célula, que traigan vida, crecimiento, como hemos aprendido en esta sección del módulo 4. Que el Señor te bendiga, que el Señor te use, mantente conectado con cada una de nuestras plataformas y, como siempre les decimos, sé un discípulo que lleves bendición a alguien más. Que Dios te guarde es nuestro deseo y también nuestra oración.